fronteras. La cuestión de las fronteras y la inmigración es un tema que hemos notado que ha causado cierta inquietud en muchos de nuestros hermanos y queremos entonces presentar una postura bíblica al respecto, porque todos los acontecimientos que nos rodean, sobre todo los acontecimientos que impactan o convulsan de algún modo al sistema político de este mundo, pues son acontecimientos que nosotros debemos procurar ver a través del lente de las escrituras. Una vez dicho esto, vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el tema. Como ya bien dijimos, vamos a vamos a tocar el tema de el caos en un mundo sin fronteras. ¿Qué implica? Bueno, esas son las cosas que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de la temática. Y como ya bien dijimos al principio, vamos a ver qué revelan las escrituras al respecto, ¿no? Desde nuestro punto de vista, nosotros entendemos que ahí nosotros podemos encontrar la visión que nuestro creador tiene sobre dónde deben vivir los seres humanos y no solo eso, sino cómo deben de vivir también los seres humanos. La inmigración, particularmente la ilegal o la irregular, es un aspecto que está desgarrando el tejido de la civilización occidental como nosotros la conocemos. Eh, Atrapadas entre un sentido de compasión que el ser humano tiene naturalmente por las personas vulnerables y el deseo también de preservar la estabilidad nacional. Hay muchas naciones hoy en día, tanto en Europa como en el continente americano, que están enfrentando un verdadero desafío, podríamos decir, sin precedentes, a medidas a medida que los migrantes cruzan cada vez más y más sus fronteras. La situación, hermanos, ha escalado ya al punto que esto ha dejado de ser un reto político. De cierta forma, las oleadas migratorias se asemejan a invasiones. No necesariamente porque éstas sean de una característica militar, sino por el efecto desestabilizador que tienen en los países que reciben esas oleadas de migrantes. Para Occidente, en todo sentido, el reto de la inmigración se ha convertido ya en una crisis. Para otros, la crisis migratoria es también una oportunidad. Hay personas oportunistas, hay personas cínicas que ven en el fenómeno migratorio la posibilidad de avanzar hacia la visión preconcebida hace mucho tiempo ya de un mundo sin fronteras. Y quieren aprovechar también estas crisis actuales para reformar o moldear al mundo según sus propios deseos. Y habría que preguntarnos, como creyentes en la escritura, como quien se dispone a seguir lo que el Creador ha dispuesto para la humanidad, si el cumplimiento de la visión de un mundo sin fronteras daría inicio a un sueño utópico, a un sueño eh, de paz, un sueño que traiga placer y conveniencia únicamente para el ser humano, o si es esta expectativa algo que representa más una pesadilla. Bueno, la única forma en la que nosotros podemos realmente comprender esta crisis migratoria y tal vez llegar a la conclusión de que tiene una solución, pues no es mirar el aspecto desde el lente político, ¿verdad? No, no es exclusivamente un tema político y si la miramos desde ese aspecto únicamente, no vamos a poder llegar a, a encontrar una solución factible o viable. Eh, no lo vamos a hacer tampoco si lo vemos desde la dinámica económica y demográfica. No vamos a llegar a una solución tampoco si vemos el conflicto cultural que implica y ni siquiera si vemos el asunto desde la compasión humanitaria. Es preciso que nosotros consideremos las intenciones, los designios y los deseos del creador de la humanidad
que pronto se harán sentir en todas las naciones de la tierra. Hay que preguntarnos por qué tantas personas desafían y cruzan esas fronteras y qué significa esto para quienes se encuentran a cada lado de esas fronteras. Bueno, eso es lo que a medida que avancemos en el estudio vamos a ir viendo, vamos a llegar a una comprensión más, con mayor certeza sobre la crisis migratoria. Vamos a ver cuatro aspectos en este estudio. Uno es la perspectiva divina, es el que más nos importa, y esta es la visión y los planes del Creador para la humanidad y las fronteras. El otro va a ser examinar los desafíos políticos, las tensiones y las divisiones dentro de los sistemas políticos debido a la inmigración. Recuerden que estamos hablando del aspecto ilegal o irregular de la inmigración. Vamos a hablar también de las oportunidades ideológicas, la posibilidad de reformar las fronteras y las naciones, porque esto nos habla también, o abre la puerta también a que nosotros consideremos las ideologías que rigen este mundo, ideologías que necesariamente son humanas. Y también vamos a estar viendo los desafíos sociales que esto implica. Entre otros, vamos a ver la polarización que la inmigración causa y los conflictos dentro de las sociedades receptoras. ¿Qué pasa dentro de las sociedades que reciben estos migrantes? Ok, continuando con el estudio, vamos a ver esta sección titulada Una nación dentro de otra. Y a medida que avancemos en este subtema van a entender por qué. Hay un informe del periódico The Hill que fue publicado el 23 de enero del 2024 y este informe dice de la siguiente manera, dice, el número de inmigrantes ilegales en el país, esto es en referencia a Estados Unidos, prácticamente se ha duplicado y queremos hacer hincapié en la palabra duplicado. Hay que dimensionar esto. Prácticamente se ha duplicado bajo el gobierno del presidente Biden. Estados Unidos tenía unos 10.2 millones de inmigrantes ilegales en el 2020. Estos son 10.200.000 personas de inmigración ilegal en el 2020. Y otros 10 millones han entrado durante la presidencia de Biden. Si los 20 millones de inmigrantes ilegales formaran entre todos un solo estado, estaría empatado con New York como el cuarto estado más poblado. 20 millones de personas significa que el total de la población de inmigrantes ilegales podría representar una nación dentro de los Estados Unidos. Hay que imaginarnos toda la población de Ecuador, que son 18 millones, 18.2 millones, toda la población de Somalia, 18 millones, o toda la población de Kazajistán, que son 19.6 millones. Imagínese usted a Ecuador llegando ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Qué cambios se producirían en la nación ante un influjo tan masivo de personas? ¿Cambiarían sus valores? ¿Se alteraría su cultura? ¿Se reorganizaría la política de esta nación? Bueno, esos son factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasaría si una nación como es Ecuador, como es Somalia, como es Kazajistán, estos países, qué pasaría si el país entero entra de un día para otro a otro país? ¿Qué pasaría con el país receptor? Bueno, hay que imaginarnos, además de esto, que el flujo continúa prácticamente sin freno. La comparación con una invasión comienza a sonar más razonable. En su lucha contra lo que incluso muchos políticos demócratas en Estados Unidos, como el senador John Fetterman, consideran una gestión fronteriza totalmente laxa o inexistente, la que se llevó a cabo por la administración Biden, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que los 6 millones de inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera sur en los últimos 3 años, últimos 3 años antes de la nueva administración, eran precisamente eso, una invasión. Y bueno, la cuestión es que por hacer estos comentarios al gobernador de Texas, no se le tachó de xenófobo, se le tachó de racista
y de un sinfín de etiquetas más, buscando detener las oleadas de inmigrantes que llegaban ilegalmente a través del río Bravo hacia el estado de Texas en Estados Unidos. El gobernador de ese estado hizo instalar nuevas barreras y alambres de púas afiladas en la frontera con México. ¿Qué sucedió? Sucedió que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó la autoridad de la administración Biden para retirar dichos obstáculos. Pero en lo que en ese entonces parecía un desafío al gobierno federal de los Estados Unidos, el gobernador Abbott dio la orden de que las entidades de orden público, esto es, las distintas policías y dependencias estatales, eh, siguieran añadiendo barreras a la frontera de dicho estado. Al día siguiente, el gobernador expidió una carta en la que explicaba sus objeciones al fallo del Tribunal Supremo. 25 gobernadores, todos republicanos, firmaron una carta de respaldo a las acciones de este gobernador. Ese paso, tal como señaló un observador, podría ocasionar la crisis constitucional más grande en el país desde la Guerra Civil. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos ensalzando las acciones de estos hombres o estamos favoreciéndolas o justificándolas de alguna manera? No es esa la intención del estudio. Nosotros estamos exponiendo la realidad de eventos que han sucedido recientemente para que entendamos cómo estos factores, en el caso específico del estudio de la inmigración ilegal, causan situaciones dentro de los países receptores que propician cambios sociales. Noten cómo se le tachó a este asunto de tal importancia que podría ocasionar una crisis constitucional dentro del país de los Estados Unidos que podría llevarnos al borde de una guerra civil, porque no había o no había habido una crisis constitucional más grande que esta desde la guerra civil de los Estados Unidos. Entonces, el tema es delicado, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que ver con sobriedad y analizarlo con mucho cuidado. ¿Cuáles son las narrativas de inmigración en los Estados Unidos? Bueno, hay dos narrativas. Una narrativa ve a la inmigración como una invasión y expone, es lo que vemos del lado izquierdo de la balanza, expone que hay una necesidad de asegurar la frontera, una necesidad de trabajar por la seguridad fronteriza. Y se percibe la inmigración como una amenaza a la cultura del país, que puede ser un país policultural, pero no deja de ser un país occidental, hermanos queridos. Y la gran diferencia con Oriente son las costumbres. Hay muchos países en donde refugiados o inmigrantes ilegales de Oriente intentan entrar y cuando entran a dichos países, ellos procuran instaurar una serie de leyes o un orden distinto al orden tradicional occidental. Sucede con el Islam, por ejemplo. Hay muchas personas que emigran desde países árabes, desde países islámicos, que al llegar al país receptor, bueno, comienzan a llevar a cabo una serie de delitos y no solamente una serie de delitos, comienzan a instaurar un sistema de leyes diferente al sistema de leyes que rige en ese momento en el país receptor. ¿Cuál es la otra narrativa? Es la narrativa de la inmigración como una oportunidad. ¿Qué nos dicen las autoridades, las distintas voces, las sociedades? Bueno, que hay una inmigración invasiva, pero también que la inmigración es o debe de ser vista como una oportunidad que traería beneficios demográficos y que traería un potencial de crecimiento económico. Beneficios demográficos porque aumentaría la población y eso traería también un mayor crecimiento económico. Pero es curioso porque en estos países que abren las puertas a inmigrantes de cualquier tipo, también prevalecen políticas
de carácter de control poblacional. Por ejemplo, hay países en los que se promueve muchísimo el aborto y la planificación familiar, y ahora esos países que no pueden duplicar o multiplicar, mejor dicho, su tasa poblacional al ritmo apropiado, son países que al cabo de un tiempo no renuevan su población y se quedan con una población que está envejecida. Estos países, obligados por estas políticas de control poblacional, tienen que abrir sus fronteras a migrantes de distintos países que entren con una política de fronteras abiertas, y esos migrantes entran a estos países y traen desestabilización social, porque traen consigo también una manera distinta de vivir y de percibir el mundo. ¿Qué sucede? Que desencadenan crisis sociales. La inmigración puede ser entonces vista como un arma que desestabiliza la sociedad, pero el asunto que nosotros tenemos que ver aquí, porque no estamos hablando simple y llanamente de la inmigración, estamos hablando de quién está detrás de la inmigración para que ésta sea utilizada como un arma desestabilizadora de las sociedades. Examinemos, por ejemplo, la situación en Europa. La situación en Europa no es mejor que la situación en el continente americano. Quizás sea incluso hasta peor, porque la inmigración dentro del continente americano está compuesta sobre todo de personas que vienen del propio continente americano, personas que son generalmente de habla hispana, que tenemos una cultura en común y que tenemos sobre todo una cultura occidental. Suecia, en el otro lado, por ejemplo, hablando de la situación europea, era conocida como una de las 10 naciones más seguras del mundo. Pese a que sus reglamentos sobre asilo, sus reglamentos migratorios, se contaban entre los más generosos y los más flexibles de Europa. Es decir, Suecia tenía una política migratoria muy flexible, muy generosa. Cualquier persona prácticamente podía entrar a Suecia de manera sencilla, sin ningún problema, y aún así, Suecia era una de las naciones más seguras del mundo. Pero ¿qué hay ahora? Bueno, en noviembre del 2023, el periódico Financial Times resumió la situación de esa nación de esta manera. Dice, el país nórdico ha pasado de tener uno de los índices más bajos de Europa en asesinatos con arma de fuego a uno de los más altos en solo un decenio, una década, 10 años. Pandillas de criminales bien establecidas, generalmente encabezadas por inmigrantes de segunda generación, ya no se limitan a matarse entre sí, sino que atentan cada vez más contra familiares y víctimas colaterales inocentes. Muchos de los autores son niños, algunos de solo 14 años, adoctrinados por las pandillas para dar estos golpes. Bueno, en Suecia las muertes por asalto con arma de fuego sobrepasan las de Croacia, que es un país que permanece en conflicto, en un 80%. Y hay claros indicios de que las redes criminales movidas por inmigrantes han infiltrado algunos servicios públicos, han permeado ya algunos servicios públicos, algunos partidos políticos e incluso el sistema de justicia penal. Richard Jomshof, miembro del Parlamento sueco, dijo con mucha franqueza a este respecto: si esto continúa, otras 2 décadas, Suecia estará perdida. Hablando con el diario El Telegraph en diciembre del 2023, el ex primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, afirmó, el ex primer ministro, dice, sí, creo que los inmigrantes ilegales representan una amenaza para la paz europea, para la seguridad europea y a largo plazo también la civilización europea. En particular, resalta la enorme cantidad de migrantes musulmanes del Medio Oriente que llegan a Alemania, Francia y otros países
y que desean cambiar la cultura de esas naciones. Bueno, ¿qué ha sucedido hace 4 días, precisamente en Alemania? Bueno, un hombre eh, árabe, musulmán, que practica el Islam, tomó un automóvil, atropelló a 30 personas, incluyendo adultos, niños y bebés. Eso sucedió hace 3 o 4 días. Esa es la situación en Alemania. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Por qué nosotros no nos enteramos de esto? ¿Qué pasó en Francia? En Francia ha habido masacres en las calles. En Francia, a un profesor de universidad que estaba hablando de el Islam y de la cultura árabe, presentó en su presentación con diapositivas, como lo hacemos nosotros aquí, presentó una ilustración del profeta Mahoma, de quien el Islam llama profeta, ¿verdad? Entonces, el Islam prohíbe que se publiquen, que se publiquen imágenes de Mahoma. ¿Qué sucedió? Que cuando este profesor terminó de dar su clase, terminó su día laboral, salió hacia su casa caminando y uno de sus alumnos, musulmán, que había estado ahí durante la presentación, indignado porque el profesor presentó una fotografía de su profeta o una ilustración simbólica de su profeta, tomó al profesor por la espalda y lo decapitó en la calle. Eso sucedió a plena luz del día en la calle. Y el joven aceptó su culpa con orgullo incluso porque para él esto era un acto de justicia. Y su comunidad, la comunidad musulmana, aplaudió el hecho, aplaudió el acto. ¿Qué ha sucedido en Holanda? Holanda aceptó una cantidad enorme de personas musulmanas de distintos países que cuando llegaron a establecerse dentro de Holanda, cerraron algunas secciones de las ciudades a donde llegaban, instalaban ahí la Sharia, una ley tradicional de la religión islámica, y además de esto comenzaron a cometer violaciones sistemáticas. ¿Por qué nosotros no nos enteramos de esto? ¿Por qué nosotros no vemos estas noticias en las televisiones? ¿Por qué no lo escuchamos en la radio? Bueno, hermanos, porque hay un fin político detrás de todo esto, hay intereses políticos detrás de todo esto. Y se prohíbe la narrativa que promueva, según estas políticas, la xenofobia. No digas eh, de dónde procede o no hables de las raíces étnicas de la persona que cometió estos delitos, porque eso es xenofobia. Simplemente enfócate en los delitos y englóbalos dentro de los delitos cometidos adentro de dicha comunidad o adentro de dicha población. Y eso, hermanos, está sucediendo cada vez más. El caso, por ejemplo, en España no es distinto. En España se ha incrementado terriblemente la violencia en las calles, los hechos de violencia que están estrechamente relacionados con la inmigración ilegal y desproporcionada, porque estas políticas buscan políticas de puertas abiertas. No que las personas no puedan entrar, sino que no se les restrinja la entrada a nadie. Y eso de no tener fronteras suena bonito en primera instancia, pero cuando uno comienza a examinar el tema se da cuenta de los problemas que esto implica. Italia ha padecido el mayor efecto de la inmigración aparentemente descontrolada proveniente del norte de África y las frustraciones que ha causado contribuyeron a la elección de la actual primera ministra Giorgia Meloni. ¿Qué está sucediendo? Estos cambios migratorios, o mejor dicho, estos fenómenos migratorios, producen cambios políticos dentro de los países. Desde Italia, muchos migrantes procuran pasar a Francia y de ahí a otros países de Europa. Francia ha reaccionado tratando de restablecer controles fronterizos que recuerdan a la época anterior a la Unión Europea, cuando el tránsito o el tráfico por estos países era muy difícil y ahora se están instaurando o se están intentando instaurar nuevamente estos controles fronterizos que evocan una época turbia y pasada y que restringen así el tránsito libre que ha caracterizado a la modernidad europea. La señora Meloni, como su homólogo en Francia, han advertido que la Unión Europea está corriendo el riesgo de dejarse arrollar por el creciente tsunami de seres humanos que llegan al continente. El primer ministro británico, Rishi Sunak, está de acuerdo. En diciembre
del 2023 se presentó con la señora Meloni para dirigirse a una reunión de políticos derechistas en Roma y Sunak habló de la crisis migratoria en Occidente y de las organizaciones delincuenciales que se aprovechan de esta crisis migratoria. Dice, las pandillas de criminales encontrarán cada vez maneras más baratas de ejercer su malévolo oficio. Explotarán nuestro sentido de la humanidad y no vacilarán en poner en riesgo la vida de otros cuando los montan en barquitos en el mar. Además, nuestros enemigos verán que somos incapaces de manejar la situación y aumentarán su empleo de la migración como un arma, impulsando gente a nuestras costas deliberadamente con la intención de desestabilizar nuestra sociedad. Si no atacamos ese problema, los números seguirán creciendo. Nuestros países se verán abrumados y se sobrepasará nuestra capacidad de ayudar realmente, o mejor dicho, a los que realmente necesiten más de nuestra ayuda. ¿Qué está sucediendo entonces? Que este fenómeno también priva a las personas que realmente necesitan la ayuda humanitaria de estos países, porque al tomar medidas extremas dentro de estos, o al tomarse medidas extremas dentro de estos países receptores, pues entonces se priva a las personas que um, desean beneficiarse de esa ayuda y que realmente necesitan la ayuda. ¿Por qué? Porque otros países con intereses políticos, con intereses económicos, con intereses expansionistas, ustedes tienen que tener en mente que la intención del Islam es expandirse y todos los países islámicos procuran expandirse mediante movimientos políticos. Estas personas privan a aquellas que realmente necesitan una ayuda humanitaria. Vamos entonces a analizar el impacto de la inmigración en la seguridad europea. Usted puede decir, bueno, Jorge, pero usted no está hablando allá de Europa. Sí, hermano, pues estamos hablando de una situación mundial que responde a algo que no es nada nuevo y que nosotros tenemos que ver a través del lente de las escrituras. Todas estas personas políticas, figuras sociales que nosotros estamos citando aquí, vamos a evaluar estas posturas hacia el final del estudio con la perspectiva bíblica del tema, para que no piense usted que nosotros estamos tomando aquí una postura política sobre un tema que queremos imponerle a usted. No es así, hermano. Esto no se trata únicamente de política, pero el tema tiene tintes políticos y nosotros tenemos que ponerlo sobre la mesa. ¿Cuáles son los desafíos de seguridad y estabilidad en Europa? Bueno, las actividades criminales que traen consigo la inmigración ilegal, la infiltración en instituciones, por ejemplo, personas que forman eh, parte de organizaciones criminales o delictivas y que se infiltran al cabo de un tiempo dentro de las instituciones públicas. Puede ser dentro de la policía, puede ser dentro del ejército, puede ser dentro de partidos políticos, y estas personas con ideologías criminales van a modificar tarde o temprano algo dentro de la sociedad para favorecer aquellas instituciones criminales que representan. Estamos hablando también aquí de pandillas y violencia. El caso en México no es distinto, hermano. Mire, hay, por ejemplo, ahorita en el sur de México, sobre todo en el sur de México, una crisis de violencia terrible, y cada vez en mayor grado se están encontrando personas que entraron ilegalmente al país a formar exclusivamente, a formar parte de organizaciones de carteles criminales. Esas personas vienen, por ejemplo, de Colombia y tienen experiencia porque han formado parte previamente de las FARC. ¿Ok? Entonces estamos hablando de guerrilleros que salen de un país para irse a otro país, no a hacer nada bueno, sino a seguir su campaña de violencia, de terrorismo, de actividades delincuenciales, criminales, ¿no? Y estamos viendo ahorita un fenómeno muy grave en el sur de México, porque estamos viendo ya el choque cultural dentro de estos o de estas organizaciones criminales. Entre estos miembros que han llegado, hay algunos incluso que vienen de haber formado parte activa en el conflicto Rusia-Ucrania. Son personas que tienen una visión totalmente opuesta a la del ciudadano común en México.
¿Qué ocasiona esto? Bueno, ocasiona respuestas políticas y esas respuestas políticas tienden a ser, por ejemplo, el endurecimiento de políticas migratorias. Se levanta un gobernante, como es el caso aquí dentro de los Estados Unidos, que incluso viendo este problema, no vamos a decir que no lo usa como una oportunidad para apalancar su carrera política. Pero ¿qué hace? Bueno, él propone un endurecimiento de políticas migratorias. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, este personaje gana las elecciones precisamente porque la gente busca que se endurezcan las políticas migratorias, que haya menos flexibilidad, que se aparte este nuevo gobierno del gobierno anterior que tenía la política de la frontera abierta y que cualquiera que entrara podía permanecer en el país. Bueno, esa es la respuesta política. Y la respuesta política generalmente tiene que ser avalada en mayor o menor grado por la población civil. ¿Cuál es la respuesta política? Entonces, el endurecimiento de políticas migratorias y el reforzamiento de fronteras, que es lo que estamos viendo precisamente ahorita. ¿Qué hay además de esto? Bueno, otro desafío es la tensión cultural, la resistencia pública y el cambio cultural. La resistencia pública a que se abran las fronteras o la resistencia pública a que se cierren las fronteras divide a una población. Y el cambio cultural, es decir, el choque cultural que trae consigo la inmigración, pues implica un cambio para esta sociedad que recibe las oleadas migratorias. Y eso trae tensiones culturales. Algunas personas lo ven de manera positiva, otros lo ven de manera negativa y esto provoca una polarización, perdón, una polarización dentro de la sociedad, una división dentro de la sociedad. ¿Qué sucede? Bueno, la escritura lo dice, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y las personas que utilizan a la inmigración como un arma, pues son personas que saben perfectamente que esto es así. Pregúntese usted, ¿quién organiza, por ejemplo, las marchas de migrantes que se dan dentro del continente americano? ¿Quién organiza? Se necesita organización para que miles, decenas de miles de personas se, se propongan cruzar juntos una frontera. Bueno, por allá, por el 2017, 2018, salieron a la luz algunas noticias que implicaban a políticos de diversas naciones hispanoamericanas que estaban promoviendo abiertamente la organización de marchas migrantes hacia Estados Unidos. ¿Con qué fin? ¿Y quién movía los hilos políticos para que estas figuras promovieran dichas marchas? Bueno, entonces esas son las percepciones públicas que causan. Son presiones para un cambio político y miedos con relación a la seguridad. Esas son las percepciones del público. Ok, vamos a seguir adelante entonces y vamos a hablar de un mundo doliente. Las palabras que compartimos, señor Sunak, reflejan el sentimiento compasivo que frecuentemente ha caracterizado la respuesta de Occidente a las poblaciones sufrientes. Sentimiento que reconoce que si bien las oleadas de inmigrantes pueden llegar a formar una virtual invasión, no representan una invasión literal, en tanto no es armamentista, en tanto no es militar. Si bien la situación actual es sin precedentes, el sufrimiento y las penalidades que lo originan son tan antiguos como la humanidad misma. Son muchos los motivos que llevan a la gente a asumir el reto de desarraigarse de su tierra y de los suyos para ir y plantarse en tierras lejanas. Y son también motivos muy diferentes. Unos se van obligados por la guerra, otros se van obligados por la violencia, otros se van obligados por la persecución. Las catástrofes han sido otro factor y así como el hambre obligó al patriarca Abraham y su casa a vivir por un tiempo en la tierra de Egipto, según Génesis 12:10, dice, hubo un hambre en la tierra y Abraham bajó a Mitzrayim a recibir como extranjero allí porque el hambre era severa en la tierra. Bueno, del mismo modo ahora los desastres ecológicos y ambientales continúan obligando a las poblaciones a huir en busca de estabilidad, seguridad. La moda ahorita es que algunos convierten las catástrofes naturales en argumentos contra el cambio climático, que también es un arma política y algún día hablaremos de ello. Pero cualquiera que sea la causa,
Los desastres naturales ejercen sobre los pueblos, sobre las sociedades, una presión real que los lleva a desplazarse. Las fuerzas de la naturaleza han impulsado las migraciones humanas desde hace milenios, hermanos. No es nada nuevo. Unos abandonan su patria buscando un futuro para su familia y un alivio a la pobreza en sus naciones deshechas, muchas de ellas regidas por gobiernos que despilfarran la riqueza de su pueblo en modelos económicos ilusorios, como son el socialismo, como son el comunismo, o también que riquezas que son despilfarradas por funcionarios corruptos más interesados en alimentar sus cuentas bancarias que en alimentar a los niños que mueren de hambre dentro de sus fronteras. Algunas veces los dos casos, ¿no? Tenemos el caso de Cuba, por ejemplo, en la que el gobierno o los funcionarios de gobierno han sido exhibidos manejando autos de lujo en banquetes que tienen un sinfín de despilfarro con platillos exquisitos y la población, el común de la población no tiene acceso a nada de eso, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia dentro de las propias sociedades. Bueno, sumidos en condiciones de vida intolerables, las masas dolientes y desesperadas toman lo que puede ser la decisión más difícil de sus vidas: empacar lo que pueden cargar y emprender la marcha. Las penalidades que los esperan en su viaje a tierras desconocidas pueden ser aterradoras, pero comparadas con las penalidades que sufren en su patria, consideran que el riesgo vale la pena, ya sea atravesar a pie los desiertos del suroeste norteamericano, esto es el desierto de Sonora, o cruzar las aguas del Mediterráneo que separan el norte de África de Europa. Sin importar lo que sean estos peligros al viajar, sabemos que estos peligros pesan mucho menos que la esperanza de una vida mejor. Lamentablemente, otros viajan a nuevas tierras, pero con fines siniestros, tal vez para evadir las consecuencias de crímenes cometidos en sus países o en busca de nuevos lugares para sus empresas criminales. En los Estados Unidos, por ejemplo, entre los migrantes ilegales capturados en el año fiscal del 2023, se encontraron solamente en ese año 736 individuos terroristas o sospechosos de ser terroristas, una cifra sin precedentes. Y el mercado para drogas ilegales como el fentanilo impulsa a muchos a cruzar la frontera en busca de ganancias provenientes del vicio. Cualquiera que sea la causa, los desastres naturales o los desastres de origen humano o humano desastrosos, si queremos verlo así, el hecho es que nuestro mundo está repleto de dolor y para muchos la posibilidad de librarse de ese dolor vale el esfuerzo y el peligro de viajar cruzando ríos, desiertos, montañas y mares tormentosos en embarcaciones escasamente apropiadas. Volvemos a hablar nuevamente, por ejemplo, del caso cubano, cómo las personas llegan en balsas a otros países buscando huir del comunismo empobrecedor que les atormenta. Bueno, ¿qué podemos decir del desplazamiento global y de sus complejas causas? Hay que tratar de comprenderlas. Eh, ¿Cuáles son las causas? Bueno, puede ser el conflicto y la violencia, la inestabilidad política dentro de esos países, la guerra y la persecución dentro de esos países. Otros pueden ser las condiciones económicas, la pobreza extrema. Otras pueden ser las malas gobernanzas por parte de, valga la redundancia, estos gobiernos que empobrecen a la gente, que obligan prácticamente a la gente a huir de su país. Otros son los desastres ambientales, son desastres ocasionados por el hombre o los desastres naturales. Y otras son también las motivaciones personales, decisiones personales que impulsan a las personas a buscar oportunidades en un país distinto al suyo. Y también la búsqueda de seguridad. Sin embargo, hay oportunidades también aquí, no solamente para personas honradas y de bien, sino para villanos y visionarios. Donde hay miseria humana suele haber oportunistas. La desesperación por cruzar fronteras internacionales ha sido una ventaja para contrabandistas y carteles criminales que se interesan únicamente por el dinero que pueden obtener explotando migrantes desesperados. Esto ha pasado incluso ya en la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, donde los grupos criminales
raptan niñas y mujeres jóvenes para prostituirlas de ambos lados de la frontera. Y esas niñas generalmente son obtenidas de estos grupos migrantes que buscan cruzar la frontera en busca de una mejor vida para sus familias. Eh, Testificando ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, algunos agentes que prestaron servicio en la frontera sur expusieron claramente que los carteles de México tienen el control absoluto de la frontera. Expusieron claramente que los carteles de México exigen a los migrantes que paguen sumas exorbitantes por su ayuda y castigan con palizas o con ejecución a quienes intenten cruzar sin pagarles por tal privilegio. Y eso es algo que nosotros hemos presenciado. Mi esposa y yo en una ocasión encontramos a un hombre en el desierto, cuando yo trabajaba en el estado de Arizona, que venía muriéndose literalmente, en un estado deplorable, y nos contó cómo fueron engañados prácticamente con la promesa de que si cruzaban una mochila a través del desierto, una mochila que probablemente tendría un cargamento ilegal, iban a ser instalados en, de este lado de la frontera dentro de los Estados Unidos, en un lugar donde iban a poder conseguir un trabajo y donde iban a poder conseguir vivienda. Se les iba a pagar. Cuando llegan, después de un camino lleno de dificultades, bueno, las personas que los reciben los ejecutan a punta de pistola. Este muchacho sale huyendo, llega en una condición deplorable a un poblado que encontró después de días de caminar. Bueno, mi esposa y yo estuvimos buscando ayudarle de diferentes maneras y las historias que nos contó sobre ese viaje fueron escalofriantes, por decirlo de alguna manera. Fueron cosas terribles las que ese grupo enfrentó y de ese grupo solamente él sobrevivió. Algunos buscan restar importancia al, al tema de la inmigración, ¿verdad? Pero por su parte los políticos saben aprovechar también las oportunidades. Un electorado frustrado es un electorado que pide cambio. Vemos, por ejemplo, el apalancamiento político que, que, ah, que se utiliza, vale la redundancia, o que utiliza la inmigración como un trampolín, como una plataforma. Un electorado frustrado pide cambio. Y muchos gobiernos en Occidente han cambiado de manos a causa principalmente de las preocupaciones relacionadas con la migración. Unos partidos ven la ira por el tema de la inmigración como un elemento clave para ganar votos en favor de sus mayores pretensiones y otros ven a los nuevos migrantes, legales o ilegales, como posibles votantes que se pueden aprovechar para conservar el poder. ¿Qué sucedía aquí en los Estados Unidos? Bueno, muchos estados eliminaron la necesidad de una identificación oficial para poder votar, buscando que aquellos grupos migrantes que ellos favorecían votaran a su favor. Eh, Sin embargo, algunos buscan restar importancia a la inmigración como problema, reconociendo las nuevas crisis, pero prefiriendo retratarlas como el resultado de la desigualdad económica en lugar de un choque de culturas y valores en conflicto. Y están los que van aún más allá, que ven el momento actual como una oportunidad para remodelar nuestro mundo de la manera más fundamental, desde nuestros valores fundamentales. A los ojos de esos visionarios, la migración masiva y los campamentos de refugiados no son simplemente el reflejo de dificultades económicas, son algo más. Son señales de que la existencia de fronteras es un gran problema. Para ellos, las crisis actuales migratorias presentan una oportunidad de abogar por su sueño, la utopía de un mundo sin fronteras, como una idea que ya debe de ponerse en práctica. Las motivaciones que inspiran a los promotores de esta fantasía varían, pero su influencia en la política, la legislación y la cultura es real. Puede ser sorprendente para muchos que se esgriman argumentos capitalistas para defender la apertura de las fronteras e incluso la casi eliminación de las fronteras. El multimillonario Charles Koch, por ejemplo, aboga por fronteras más abiertas y por medio de su fundación ejerce presión en favor de una reforma inmigratoria que traiga más trabajadores a los Estados Unidos. Otros van aún más allá
eh, sosteniendo la necesidad de eliminar todas las restricciones o casi todas las restricciones. El economista, por ejemplo, Brian Kaplan de la Universidad George Mason, sugiere que abrir las fronteras todo lo posible, aumentando al máximo el movimiento de la gente, generaría un aumento del 50 al 150% en la producción mundial, porque permitiría aprovechar el potencial de trabajadores que ahora están desperdiciados en las naciones improductivas. Otros, cosa irónica, abogan por las fronteras abiertas como un ataque contra el capitalismo. En un artículo titulado Visiones de un mundo sin fronteras, publicado en mayo del 2021, el columnista Tom Miller en The Nation afirma que las fronteras sirven únicamente para ayudar a los ricos y los poderosos, mientras se mantiene bajo control a los pobres y a los oprimidos. En marzo del 2021, escribiendo para Abolition 1313, publicación del proyecto de justicia social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, la abogada Anita Yendo declaró: las fronteras son una extensión violenta del Estado carcelero imperialista. ¿Por qué está subrayada ahí la frase proyecto de justicia social? ¿Y por qué está subrayada ahí en negritas la palabra imperialista? Bueno, hermanos, ustedes van a ver en todos los gobiernos de izquierda, en todos los gobiernos que tienen tintes socialistas, que es el vehículo para instaurar el comunismo en una nación, que se habla, de lo primero que se habla es de la justicia social. El plan de justicia social, aunque puede sonar muy bonito en palabras, cuando usted se pone a investigar sobre cuál es el plan de justicia social de algunas organizaciones que lo promueven, vemos que, por ejemplo, forma parte de la justicia social legalizar el aborto como un derecho fundamental de la mujer. Forma parte de la justicia social tipificar los asesinatos de mujeres como feminicidios que deben de condenarse casi automáticamente, donde el hombre pierde derechos de defenderse ante la ley por acusaciones por parte de mujeres. En países donde se promueve la justicia social vemos muy rápidamente suceder un fenómeno que son las acusaciones falsas de mujeres hacia hombres, porque donde se promueven los proyectos de justicia social, el hombre tiende a perder derechos porque se busca revertir los roles naturales. Como justicia social, se habla también, por ejemplo, de los tratamientos gratuitos para hormonar adolescentes que dicen, por una adoctrinación en las escuelas públicas que forman parte de los proyectos de justicia social, estos jovencitos dicen estar atrapados en un cuerpo equivocado. Ellos no son hombres, en realidad son mujeres, o no son mujeres, sino que en realidad son hombres, y buscan que el gobierno gratuitamente les provea de tratamientos hormonales para transicionar de un sexo al otro, cosa que sabemos nosotros que es imposible. Y estos títulos de imperialistas, pues son títulos que se utilizan para tachar de imperialistas, de expansionistas, de invasores a los gobiernos de estos países de primer mundo, como si ellos tuvieran la culpa por lo que sucede, pretendiendo lavar las manos de los gobiernos de estos países que no hacen nada bueno por sus habitantes y que promueven la inmigración ilegal por medio de instaurar estos modelos de gobierno deficiente. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante para abarcar todo el tema. Y vamos a hablar entonces de las visiones de fronteras en el debate global. La abogacía por las fronteras abiertas, las personas que defienden las fronteras abiertas luchan supuestamente por una justicia social y por beneficios económicos globales, pero las perspectivas tradicionales de las fronteras, las perspectivas tradicionales, una tradición se remonta a mucho tiempo, procuran el orden social, la seguridad y la soberanía en los países. Esto ha sido una idea muy antigua. Las visiones sobre un mundo sin fronteras no son nuevas, son tan antiguas como la humanidad. Hace milenios, en las llanuras de la antigua tierra de Sinar, la humanidad pretendió formar un mundo sin fronteras, un solo pueblo, un solo idioma y una sola nación sin fronteras. Es lo que la gente que quiere proteger la idea de un mundo sin fronteras, que dice que proteger las fronteras de los países es xenófobo, es criminal, es opresor, pues no entienden que quitar las fronteras de los países implica instaurar un solo gobierno mundial. Y usted sabe lo que la escritura dice acerca de un solo gobierno mundial, ¿verdad? Sabe a qué etapa se corresponde un solo gobierno mundial, ¿verdad?
Y verdaderamente es eso lo que ustedes quieren, verdaderamente es eso lo que las personas desean y necesitan. Nosotros sabemos que no, hermano. La Escritura nos habla de esto. Leemos sobre este intento ya en el episodio de la Torre de Babel, en Génesis 11. Dice el verso 14, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la paz de toda la tierra. La gente no deseaba que las familias se extendieran en total oposición al mandamiento del Todopoderoso. No querían que establecieran nuevas naciones en diferentes partes de la tierra. Querían quedarse con un solo nombre, evitando ser esparcidas. Pero ¿cuál fue el deseo del Creador? Políticos, legisladores, académicos, intelectuales pueden ofrecer sus soluciones. Pero ¿cuál de estas personas busca realmente la guía del Creador de la humanidad? ¿Quién pide consejo a aquel que verdaderamente entiende el camino hacia la paz y que puede propiciar la paz? Por muy sabias que parezcan a nuestros ojos las soluciones, las filosofías ideadas, lo necio de Elohim es más sabio que los hombres y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres, dice Shaul en 1 Corintios 1:25. Hay que elegir entonces un enfoque para la unidad global que esté alineado con la sabiduría divina. ¿Qué enfoque vamos a elegir? El esfuerzo humano que busca la unificación a través de la comprensión y la comunicación, que sí, puede ser o puede sonar muy bonito, pero la comprensión, la unificación, la comunicación, son temas o son aspectos que están en el poder del Padre. Fue él mismo quien eliminó la unificación pretendida en la Torre de Babel y quien evitó que las personas en ese entonces se comprendieran mediante eliminar la comunicación en común, esparciendo así a las sociedades para que se cumpliera su propósito. Entonces, si nos inclinamos hacia el esfuerzo humano, eso nos estaría poniendo en contra del propósito divino. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es la guía divina, abogar por la unidad a través de la sabiduría divina, seguir la sabiduría divina, la sabiduría de nuestro Padre Celestial como única guía factible para alcanzar el bienestar común. ¿Cuál es la visión entonces de Elohim sobre las fronteras? Bueno, la visión que tiene el Creador sobre cómo deben vivir los seres humanos en la tierra, la manera como Yeshua el Mesías gobernará el mundo cuando regrese, quedan claras en las páginas inspiradas de las Sagradas Escrituras. La Biblia muestra que Yahweh desea que las familias sobre la faz de la tierra se distingan unas de otras. Las Escrituras presentan a las naciones como familias crecidas, definidas por extensas conexiones familiares más que por ideas políticas y gobiernos. De ahí que mencione la familia de Egipto entre las familias de la tierra en el futuro reino milenial del Mesías. Zacarías 14, 17 al 18 dice, cualquiera de las comunidades, está resaltada la palabra comunidades porque esa es la traducción de la Biblia, pero el texto hebreo dice familias, mishpajá. Cualquiera de las comunidades de la tierra, cualquiera de las familias de la tierra que no haga el peregrinaje a Jerusalén para postrarse ante el rey Yahweh de los ejércitos, no recibirá lluvia. Sin embargo, si la familia de Egipto no hace ese peregrinaje, será visitada por la misma aflicción con la que golpeará Yahweh a las otras naciones que no suban para observar la fiesta de Sukkot. De ahí también que la escritura hable de fronteras en el reino milenial. Isaías 19:19 dice, en ese día habrá un altar de Yahweh dentro de la tierra de Misraim y un monumento a Yahweh en su frontera. La palabra afirma claramente que cuando el Altísimo le dio a las naciones su hogar, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Entonces nosotros vemos que el Altísimo le da hogar, lugar a las naciones, y cuando lo hace, les establece límites a los pueblos. Entonces esa idea de que las fronteras son una creación humana que no beneficia al hombre, que procura la opresión, que procura la explotación, que es un recurso violento de control. No, hermano, no es cierto, hermano.
Fue Yahweh quien estableció los límites de los pueblos. Si esos límites se han movido, se han modificado un poco, siguen siendo límites establecidos por no solamente una frontera, no solamente una línea divisoria, sino que también por líneas, mejor dicho, por factores sociales que los dividen, factores lingüísticos que los dividen, porque no tienen el mismo idioma, factores culturales que los dividen. Esos límites de los pueblos no son solamente las fronteras, pero conforman todo esto las fronteras de los pueblos. Efectivamente, Yahweh fijó fronteras, y no solo para los habitantes del antiguo Israel, como explicó el emisario Shaul, dice, de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esta breve afirmación de Pablo resalta que todos los pueblos de toda raza, etnia y nacionalidad están unidos como descendientes de Adán y Eva, y que Elohim dispuso fronteras para definir los lugares donde habitarían las naciones que habían de descender de aquellos antepasados comunes. Como está claro que el Elohim de la Biblia es un Elohim de fronteras, toda visión de un mundo sin fronteras viene a ser contraria a la forma como Yahweh quiere que funcione el mundo. Eso lo dejó claro en el caso de Babel. Ahí la humanidad quiso burlarse de su creador, quiso ir en contra de su propósito, pretendió no construir otras naciones separadas, no buscar nuevos lugares de habitación en el mundo a medida que sus familias iban creciendo. Y entonces las masas en Babel quisieron desafiar el plan del creador y permanecer en un lugar como un solo pueblo, como una sola nación. El desafío no salió bien. Al final, desafiar al Todopoderoso nunca sale bien. El idioma es uno de los elementos que unifican fundamentalmente a un pueblo, y Yahweh, como es bien sabido, confundió los idiomas de la gente para que no pudieran comunicarse. Así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla del otro. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de la tierra, obligándolos a hacer lo que él deseaba desde el principio. Nuestro Padre Celestial es firme, sus deseos no cambian, lo dice Malaquías 3:6. La opinión de nuestro Mesías tampoco cambia, lo dice Hebreos 13:8. Y podemos prever que el mundo que empezarán a reconstruir al regreso de Yeshua, nuestro Mesías, será como querían que fuera el mundo antiguo. Como vemos en las descripciones del milenio, bajo el gobierno de Yeshua, un mundo de fronteras y de familias crecidas hasta convertirse en naciones. ¿Cuál es la progresión hacia el reino milenario entonces? Vemos el desafío del ser humano en Babel como la base, vemos la confusión de las lenguas como el recurso que Yahweh utilizó para frustrar este plan, la dispersión de las naciones como resultado y el plan divino que va a realizarse por medio de todo esto, que dará como resultado el reino milenial, que es el faro, la luz que apunta hacia el reino eterno, porque el reino milenial no es la meta, ese es solo el preámbulo hacia el reino eterno. La única solución entonces, hermanos, es el regreso de nuestro Mesías. Ningún problema del mundo se puede resolver ignorando las leyes y los deseos de nuestro Padre. Ninguna acción que sea contraria a su voluntad va a generar nunca felicidad, paz o seguridad. Los fanáticos pueden creer sinceramente en sus fantasías de que un mundo sin fronteras es la máxima clave para la prosperidad humana, pero Yahweh pronunciará sobre ellos y sus ideas el mismo veredicto que pronunció en la Torre de Babel. Entonces, ¿cuál es la alternativa al caos que ofrece un mundo sin fronteras? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a millones de personas sufriendo sin drenar los recursos de los países anfitriones que los reciben, ni incitar conflictos cuando las culturas con diferencias fundamentales rozan unas con otras? Bueno, nosotros no podemos, pero la Biblia ofrece una guía para nuestras actitudes y para la orientación de nuestro corazón. Vemos que el Elohim de Israel enseñó a tener compasión por los extranjeros y los necesitados, al grado que ordenó a su pueblo: no maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Israel. No oprimirás al extranjero, pues ustedes saben lo que es sentirse extranjero, porque fueron extranjeros en la tierra de Israel.
El extranjero que reside con ustedes será para ustedes como uno de sus ciudadanos. Lo amarán como a ustedes mismos porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. Yo Yahweh soy su Elohim. Ustedes también deben amar al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Israel. Todas esas son las ordenanzas que se dan con referencia a los extranjeros dentro de las fronteras de Israel. En los escritos nazarenos, el enviado Shaul, por inspiración, enseñó que debemos procurar hacer el bien a todos cuando se presente la oportunidad, aunque los que tienen preeminencia en cuanto a nuestro apoyo son claramente los miembros de nuestra familia y los de la familia de la fe. Eh, y ante todo esto debemos aceptar la realidad. En este mundo, si no hay arrepentimiento mundial y sumisión al gobierno del Mesías, no puede haber una solución real y permanente a la crisis migratoria. El sufrimiento persistirá mientras el hombre cometa error tras error en el manejo de sus recursos, mientras vaya a la guerra contra su prójimo y sufra las consecuencias de sacar al Creador de sus asuntos. Habrá siempre escasez. La gente a duras penas logrará subsistir de la tierra y al mismo tiempo se negará a sí misma las bendiciones que llegan al obedecer a su Creador. En especial, las naciones descendientes de Israel sentirán los crecientes efectos profetizados por rechazar al Elohim de la Biblia. Entre ellos las consecuencias consignadas en Deuteronomio 28:43. El extranjero en tu medio se alzará sobre ti cada vez más alto, mientras tú te hundes cada vez más bajo. De cierta forma, hermanos, todo clamor de un migrante que implore misericordia, ayuda, justicia, es, aunque él lo sepa o no, un clamor por el regreso del Mesías y porque se establezca su reino de orden, de paz y de abundancia. Mientras tanto, continuamos aguardando la feliz esperanza, la manifestación de la gloria del gran Elohim y del Salvador nuestro, Yahoshua el Mashiach. Sigamos entonces esperando, hermanos, pero confiando que la solución a los problemas de este mundo no está en nuestras manos, sino en manos de Yahweh. Shabbat Shalom, hermanos, y muchas gracias. Que el Padre les bendiga.